Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a estudiar los conceptos de mapas de Carnot y de implicantes. Bien, un mapa de Carnot lo podemos definir como una herramienta gráfica que nos permite encontrar las expresiones más simples, ya sea como suma de productos o como productos de sumas, de una función lógica cualquiera. Si nosotros queremos encontrar la expresión más simple de esa función lógica como suma de productos, lo que tenemos que hacer es trabajar con los mini términos de esa función lógica en el mapa de Carnot. Y si lo que queremos es encontrar la expresión más simple como productos de sumas de una función lógica, lo que debemos hacer es trabajar con los maxi términos de esa función en el mapa de Carnot. Bien, es decir que al mapa de Carnot se lo puede trabajar ya sea o con mini términos o con maxi términos. Eso es lo que vamos a estudiar en este video. Bien, vamos con lo que son la asociación de mini términos. Bien, en esta imagen podemos observar que en la parte de la izquierda tenemos esta tablita, que es la que habíamos utilizado en el video anterior de mini términos adyacentes, donde estamos viendo cada producto canónico o mini término, pero que están ordenados según su adyacencia. Bien, es decir, que están ordenados de forma adyacente. Por ejemplo, este es adyacente con este que es el posterior y con este que es su anterior. Este es adyacente con su anterior y con su posterior, y así sucesivamente. Bien, acá a la izquierda de la tabla vemos las combinaciones de ceros y unos de las variables c, b y a de una función lógica cualquiera de tres variables, pero que sigue lo que es un código cíclico. Por eso es que los mini términos están ordenados de forma adyacente. Recuerden, este es un código cíclico de 3 bits, es decir, más precisamente es un código Gray de 3 bits. Y si observamos a la derecha, tenemos lo que es un mapa de Carnot de 3 variables. Bien, si nosotros vemos el mapa, nos damos cuenta que, en definitiva, un mapa de Carnot, ¿qué es? Es una tabla de verdad, es la misma tabla de verdad, pero que está reordenada. Bien, de tal forma que en la tabla de verdad, o en el mapa de Carnot, mejor dicho, se va a mantener la adyacencia de los mini términos. Bien, esto conforma lo que es una matriz de dos filas, fila 1 y fila 2, por 4 columnas, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Si nosotros observamos, estamos viendo que la variable que controla las filas es la variable C, que es la de mayor peso. Ella controla las filas. Y las columnas están siendo controladas por las variables B y A. Observen ustedes que variable que está en 0, variable que está negada, y variable que está en 1, variable que está sin negar. ¿Ven? Acá es 0, C negado. 1, C. 0, 0 es B negado a negado. Fíjense, 1, 1 es B por A. Acá, 0, 1 es B negado por A, y 1, 0 es B por A negado. Bien, recuerden de los mini términos, cuando vimos mini términos, ¿qué habíamos dicho? Que variable que está en 0, variable que está negada, variable que está en 1, variable que está sin negar. Y además, observen ustedes que las coordenadas del mapa de Carnot siguen justamente a este código cíclico. Fíjense, esto corresponde a la coordenada 000, este a la 001, 011, 010, 110, 111, 101 y 100. ¿Bien? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que seguir lo que es un código cíclico? ¿Para qué? Para que justamente cada mini término que yo vaya ubicando sea adyacente con el que está al lado, con el que está abajo o con el que está arriba de sí mismo. ¿Bien? Yo lo que voy a hacer ahora es ir mostrándoles cómo se van cargando cada uno de estos mini términos adyacentes en el mapa de Carnot. Bien, fíjense. Tenemos el primero que es el C negado, B negado, A negado, que corresponde a las combinaciones 000. Luego tenemos el C negado, B negado, A, que corresponde a 001. Luego el C negado, BA, que corresponde a 011. Luego el C negado, BA negado, que corresponde a 010. Luego el CBA negado, que corresponde a 110. Luego el CBA, que corresponde a 111. Luego el CB negado A, que corresponde a 101. Y por último el CB negado A negado, que corresponde a 100. Bien. Y tenemos ya nuestro mapa de Carnot de 3 variables ya todo completo. Observen ustedes que este mini término es adyacente. Con este va a ser adyacente con este de acá. Y también va a ser adyacente con este de acá. Fíjense que de acá a acá cambió una sola variable, que es la B. Estaba negada acá, acá está sin negar. De acá a acá cambió la variable C. De acá a acá cambió la variable A. Bien. Es decir que este es adyacente con este y con este. Bien. Es decir que es adyacente con los que están en su costado, porque digamos que en el costado derecho está este y en el costado izquierdo estaría este. Bien, y es adyacente con el que está debajo de sí mismo, es decir, con este de acá. Bien, lo mismo, este va a ser adyacente con este de acá y con este de acá. Este va a ser adyacente con este y con este. Este va a ser adyacente con este de acá y con este de acá. Bien, observen ustedes también qué cosa, que como este es adyacente con este, obviamente este es adyacente con este borde del mapa tiene contacto con este borde de acá. Entonces, imagínense ustedes que imprimen este mapa de Carnot en una hoja de papel. Entonces, este borde de la hoja hace contacto con este otro borde de acá.
¿Qué pasa si los pegamos? Habría que doblar la hoja. Entonces, ¿eso qué es lo que estaría formando? ¿Qué forma tendría? Estaría adoptando la forma de la cara lateral de un cilindro. Es decir, que justamente la interpretación geométrica de un mapa de Carnot de 3 variables es una superficie cilíndrica. Es decir, que en el espacio, es decir, que en las coordenadas X, Y, Z, un mapa de 3 variables adopta lo que es una superficie o la forma de una superficie cilíndrica. Bien, eso es un ejemplo a tener en cuenta. Bueno, acá tenemos lo que es un mapa de Carnot de 4 variables. Fíjense, acá está vacío el mapa. Acá tenemos la misma tabla de verdad que en el caso anterior, solo que es para una función lógica cualquiera de 4 variables, D, C, B, A, donde acá tenemos los minitérminos ubicados de forma adyacente, y acá tenemos esta combinación de acá de ceros y unos que corresponde a un código cíclico de 4 bits, más precisamente a un código Gray de 4 bits. Bien, observen ustedes que el mapa de 4 variables conforma lo que es una matriz de 4 por 4, es decir, 4 filas, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, por 4 columnas, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Bien, donde observen ustedes que las variables B y C controlan a las filas y las variables B y A controlan a las columnas del mapa. Fíjense las coordenadas 0, 0, 0, 0 para la combinación de negado, C negado, B negado, A negado, que sería ese minitérmino correspondiente. Después tenemos la 0, 0, 0, 1 para la combinación de negado, C negado, B negado, A, que sería ese minitérmino en cuestión, y así sucesivamente. Miren, yo les voy mostrando cómo se va llenando este mapa. Acá tenemos el minitérmino siguiente, el siguiente, el minitérmino siguiente. ¿Ven? Vamos completando el mapa con los minitérminos, pero manteniendo la adyacencia. ¿Bien? Y finalmente ahí tenemos el mapa completo. Si ustedes observan, este minitérmino es adyacente con este que está abajo, es adyacente con este que está al lado, es adyacente con este que está acá, y es adyacente con este que está acá. Concentrémonos en los extremos. Fíjense que de acá a acá cambia una sola variable que es la D. Y de acá a acá cambia una sola variable que es la B. Obviamente de acá a acá cambian la C y de acá a acá cambian la A. Obviamente. Entonces, pero ¿a qué voy? Que este y con este son adyacentes. Bien. Obviamente con estos dos también. Este con este y este con este. La adyacencia siempre es en horizontal o en vertical, nunca en diagonal. Observen que este no es adyacente con este no. Bien. Perfecto. Si observamos este minitérmino de acá, va a ser adyacente con este, va a ser adyacente con este de acá y va a ser adyacente con este de acá. Lo mismo, este va a ser adyacente con este de acá, con este que está arriba, con este que está acá y con este superior de acá. Bien, este de acá va a ser adyacente con el que está a su izquierda, con el que está abajo, con este que podríamos decir que estaría acá arriba y con este otro que podríamos decir que está a la derecha de este. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Porque el mismo concepto se aplica acá. Este es adyacente con este. Aparte de ser adyacente con este y con este de acá. Lo mismo. Este es adyacente con estos dos, con este y con este. Este de acá es adyacente con estos dos, con este y con este. Este de acá es adyacente con estos dos, con este y con este. Eso nos da la pauta que si nosotros imprimimos este mapa de Carnot en una hoja de papel, este borde de la hoja continúa acá y este otro borde continúa acá arriba. Entonces, eso geométricamente, ¿qué sería? ¿Cuál sería la interpretación geométrica de un mapa de 4 variables? Una superficie esférica. Es decir, que sería como la cáscara de una esfera, la envoltura o el envoltorio de una esfera. ¿Bien? Perfecto. Ahora, lo que estamos viendo acá es cómo trabajar con lo que es un mapa de Carnot. Bien, más precisamente un mapa de 3 variables. Acá tenemos una tabla de verdad para una función lógica de 3 variables, CBA. La función es Z, función de CBA. Tan solo vale 1 para las combinaciones 0, 0, 0. Es decir, 0, 0, 0 corresponde al minitérmino C negado, B negado, A negado. Es decir, C negado por B negado por A negado. Bien, para las combinaciones 0, 0, 0 la función vale 1. Para el resto vale 0. Bien, perfecto. Es decir, este 1 es este que está acá. Bueno, ahora, acá no hay mucho que hacer. Z va a ser simplemente C negado por B negado por A negado. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Fíjense. Esto de acá, esto que está en color rojo. Esto se conoce como implicante. Este lazo se conoce como implicante. Y un implicante básicamente es la asociación o lazo de 2 a la n minitérminos adyacentes en forma rectangular o cuadrada. Bien. Dice 2 a la n. ¿Qué significa 2 a la n? N es un número que puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Bien. Si n vale 0, 2 a la 0 es 1. Bien. Cuando dice 2 a la n, entonces sería 1 en este caso. Entonces sería la asociación de un minitérmino. Entonces, si yo asocio un minitérmino, acá hay uno solo. Eso ya conforma un implicante.
Si n vale 1, 2 a la 1 es 2. Entonces sería la asociación o lazo de dos minitérminos adyacentes en forma rectangular o cuadrado. Eso también es un implicante. Si n vale 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces sería la asociación o lazo de 4 minitérminos adyacentes en forma rectangular o cuadrado. Eso también es un implicante. Si n vale 3, sería 2 al cubo, es 8. Entonces sería la asociación o lazo de 8 minitérminos adyacentes en forma rectangular o cuadrada. Bien, eso es el concepto de implicante. Acá es muy simple porque tengo un solo minitérmino. Se va a asociar consigo mismo nada más. Y como fíjense, la variable c vale 0, b vale 0 y a vale 0, entonces c negado por b negado por a negado. Esa es la expresión de ese implicante que coincide con ese minitérmino en cuestión. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos la función z que tan solo vale 1 para las combinaciones 0, 0, 0 y 1, 0, 0. Nosotros, de acuerdo al teorema general de los minitérminos, podemos expresar a esta función z como la suma de los minitérminos que hacen que dicha función valga 1. ¿En qué minitérminos vale 1 la función? Cuando la combinación es 0, 0, 0, que hace referencia al minitérmino c negado por b negado por a negado, que es este de acá, y para la combinación 1, 0, 0, que hace referencia al minitérmino c por b negado por a negado, que es este de acá. Si yo sumo eso, es la función z. ¿Pero qué puedo hacer de acá yo? Siguiendo los conceptos del álgebra de Boole, como se repite el producto b negado a negado, lo saco factor común, ¿y qué me va a quedar? C negado más C, acá, en paréntesis. Pero, recuerden, operación con el inverso, esa era una propiedad del álgebra de Boole. ¿Qué dice esa propiedad? Si yo a una variable le sumo su inverso, me da 1. Si a una variable que es C le sumo su inverso, que es C negado, me da 1. Entonces esto me da B negado por A negado por 1. Pero eso es B negado por A negado. ¿Bien? Perfecto. Ahora, desde el punto de vista del mapa de Carnot, esto rojo de acá es un implicante, es decir, que yo puedo enlazar a este minitérmino con este porque los dos son adyacentes. Fíjense, este minitérmino de acá es este, el C negado, B negado, A negado, y este minitérmino de acá es este, que es C, B negado, A negado. De acá a acá cambió tan solo la variable C, que primero estaba negada y ahora está sin negar. Ah, entonces estos dos minitérminos son adyacentes. ¿Los puedo enlazar? Obvio que los puedo enlazar. Entonces formé un lazo de dos minitérminos adyacentes, en forma rectangular, porque esto compondría o conformaría lo que es un rectángulo. ¿Bien? Perfecto, esto es un implicante. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista del mapa de Carnot, ¿cómo puedo llegar yo a esta expresión de acá? Por álgebra de Boole es todo esto. Por mapa de Carnot, fíjense, el implicante está en forma vertical. Es decir, que si está en forma vertical, yo me estoy moviendo de esta fila a esta de acá. Y de esta fila a esta de acá está variando la variable c. Y como la variable cambia, entonces desaparece. Recuerden ustedes que variable que cambia, variable que desaparece. Lo estamos viendo en el álgebra de Boole. Fíjense, gente. La variable c está cambiando de c negado a c. Entonces esto me dio 1. Entonces en la expresión final no aparece. Entonces acá también se tiene que cumplir eso. Variable que cambia, variable que desaparece. Pero como ese implicante está en esta columna, y en esta columna tanto las variables b como a valen 0, va a ser b negado por a negado. Bien, simple. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos esta función z, que va a ser la suma de estos cuatro minitérminos. Bien, trabajando por álgebra de Boole llegamos a que z es a. Esto ustedes ya lo tienen que poder hacer. Si cargamos estos cuatro minitérminos en el mapa de Carnot, son estos cuatro que están en azul acá. Y un error frecuente, ¿cuál sería? Dibujar 5 implicantes, es decir, estos 4 verdes y el rojo. Bien, estos 4 verdes, si bien son implicantes, obviamente, porque este minitérmino es adyacente con este es adyacente con este es adyacente con este y este es adyacente con este. Pero ¿qué pasa? No se trabaja de esa forma, porque yo puedo trabajar con un solo lazo que englobe a los 4 minitérminos adyacentes y conformo un solo implicante. Voy a llegar justamente a la expresión más simple de la función z. Si lo hago de otra forma, no. Entonces, no se trabaja con los lazos verdes, con los implicantes verdes. Se trabaja tan solo con el rojo. Es decir, se trabaja así. Y justamente esto es un implicante primo. Así como existen los implicantes primos. ¿Qué es un implicante primo? Es un implicante que no está contenido en otro implicante. Bien, simple. No está contenido en otro. De hecho, tenemos solamente este. De hecho, esta es la única forma de poder asociar a estos 4 minitérminos, formando este implicante. Ahora, ¿cómo obtendríamos la expresión de la función z? Mediante la aplicación del mapa de Carnot. Y fíjense, analicemos. Este implicante está cambiando de esta fila a esta. Entonces, de esta fila a esta está cambiando la variable c, que es la que gobierna la fila. Entonces, esa variable, como cambia, va a desaparecer. Y también me estoy desplazando de esta columna a esta. Y cuando yo me desplazo de esta columna a esta, la variable que se mantiene es solamente la variable a. Este 0 hace referencia a b, este 1 hace referencia a b. Fíjense que b está cambiando de 0 a 1. Entonces va a desaparecer. La que se mantiene es la variable a, que como vale 1 va a quedar en a. Entonces la expresión de este implicante es a. Y como la función z solamente está compuesta por este implicante, z va a ser igual a a. Bien, es simple. Veamos este otro ejemplo, que es parecido al anterior. Bien, solamente que como hay continuidad en el mapa de este borde a este de acá,
yo puedo armar un lazo con estos dos y estos dos. Bien, es decir, un solo lazo de 4 mini términos, es decir, el implicante rojo. Forma de hacerlo mal sería juntar estos dos por un lado y estos dos por el otro. También juntar estos dos por un lado y estos dos por el otro. Bien, no, eso está mal. No tenemos que formar esos 4 implicantes, tan solo es el rojo. Bien, desde el punto de vista del álgebra de Boole, es la suma de los 4 mini términos que hacen que la función valga 1, es decir, empleando el teorema general de los mini términos y llegamos a que z es igual a negado. Y desde el punto de vista del mapa de Carnot, fijémonos que estamos cambiando de esta fila a esta, entonces la variable c desaparece y vamos de esta columna a esta de acá. Y cuando cambiamos de esta columna a esta de acá, la variable que se mantiene es la variable a, que como vale 0 es a negado. Entonces la expresión de este implicante es a negado, y como es la función z consta de un solo implicante, va a ser z igual a negado. Bien, perfecto. Veamos este ejemplo. De nuevo, tenemos nuestra función z, que es la suma de 4 mini términos. Cuando lo trabajamos por álgebra de Boole, llegamos a esto. Fíjense que esto que está en rojo corresponde a la expresión de este implicante y lo que está en verde acá corresponde a la expresión de este otro implicante. Pero acá, una forma de trabajarlo erróneamente sería, aparte de tomar estos dos implicantes, que eso sí es correcto, es tomar un tercero, que es este de acá, en violeta, el que está en líneas punteadas en violeta. Ese implicante está de más. El rojo y el azul, el rojo y el verde, perdón, son implicantes primos. Bien, si bien tenemos 3 implicantes acá, pero de los cuales 2 son implicantes primos y son los que van a quedar. Este que está en línea punteada está de más. ¿Por qué? Porque voy a llegar a una expresión que no va a ser la expresión más simple de la función z. Además, fíjense que este 1 ya se pareja con este y este 1 ya se pareja con este. Bien. Otra cosa, fíjense, miren, si lo analizamos desde el punto de vista del mapa de Carnot, la expresión de este implicante, ¿cuál sería? Como me estoy moviendo acá en vertical, desaparece la variable c, pero estoy tan solo en esta columna donde b vale 0 y a vale 1, entonces b negado por a. Y este de acá está en horizontal. Cuando c vale 1, entonces c, pero me muevo de forma que me muevo de esta columna a esta de acá, donde está cambiando la variable a. La que se mantiene es la b, que como vale 1 va a ser b, entonces c por b. Bien, c por b es la expresión del verde. Y la del rojo ya habíamos llegado a que era b negado por a. Si nosotros tomamos este de acá, fíjense, sería c por a, porque la que se mantiene acá es a. Bien, sería agregarle acá un término c por a, pero ese término está de más. Fíjense ustedes que sin agregar ese término, observen, c por a, ¿qué significa? Que la función va a valer 1 cuando tanto las variables c como la variable a valgan 1. Bien, busquemos acá. Esta columna es de la variable c y esta columna es de la variable a. Cuando las dos valen 1, la función ya vale 1, pero sin haber tenido en cuenta esto. Lo mismo acá, cuando c vale 1 y a vale 1, la función vale 1, también sin haber tenido en cuenta esto de acá. Bien, si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta de que esto cumple con toda esta tabla de verdad sin tener en cuenta este lazo de acá. Este lazo está de más. Entonces la única forma es trabajar así. Esta es la forma correcta. Bien, perfecto. Veamos otro ejemplo, donde tenemos de nuevo la función z, que es la suma de 3 mini términos, que de acuerdo al teorema general de mini términos podemos expresarla como la suma de esos 3 mini términos que hacen que esa función z valga 1, por supuesto. Si lo vemos desde el punto de vista del mapa de Carnot, podemos armar dos implicantes. El rojo este, que está conformado por este mini término y por este de acá, y este verde, que está conformado por este mini término y este de acá. Y ambos implicantes se llaman primos esenciales. ¿Por qué? ¿Qué es un implicante primo esencial? Básicamente es un implicante que aporta por lo menos un mini término que no está contenido en otro implicante primo. Fíjense si se cumple eso acá. ¿Por qué? Porque el implicante rojo está aportando este mini término que no está contenido en el implicante verde, y el implicante verde aporta este mini término que no está contenido en el implicante rojo. Pero ambos implicantes comparten este mini término de acá, que es el c negado por b negado por a negado. Bien, entonces la expresión del implicante rojo, ¿qué va a ser? Como estoy en horizontal y acá c vale 0, es c negado, y de acá a acá se mantiene la variable b, entonces b negado, c negado por b negado. Bien, y para el verde, ¿cuál va a ser? Como la variable c cambia, desaparece. Estoy solamente en esta columna donde las variables b y a valen 0, entonces va a ser b negado por a negado. Bien, entonces la expresión de la función z es igual a la suma de las expresiones de los implicantes, es decir, c negado por b negado más b negado por a negado. Ahora, desde el punto de vista del álgebra de Boole, fíjense, tenemos que la función lógica es la suma de 3 mini términos. Perfecto. Y cuando yo la vuelvo a reescribir, yo escribí 4 mini términos. ¿Por qué escribí uno de más? Fíjense, ¿cuál es el que escribí de más? El c negado por b negado por a negado, que aparece tanto acá en rojo como acá en verde. Y fíjense, ese mini término es el que comparten ambos implicantes. Y ustedes me dirán, a ver, yo estoy alterando la expresión de la función lógica z
al escribir esto de acá? No, no la estoy alterando, porque recuerden lo que es la propiedad de ¿qué? De idempotencia. Si ustedes recuerdan idempotencia en álgebra de Boole, ¿qué decía esa propiedad? Que si yo sumo dos variables o grupos de variables que son iguales, me dan la misma variable, y lo mismo si los multiplico. Bien, fíjense, si yo sumo una variable x, o sea, hago x más x, eso me da x. X por x me da x también. Bien, ¿cuál sería mi grupo de variables acá? C negado por B negado por A negado. Bien, si yo hago C negado por B negado por A negado y le sumo C negado por B negado por A negado, tengo tan solo C negado por B negado por A negado. Tranquilamente esto se simplifica anulando esto y llego a esto de acá. Entonces, ¿qué pasa? No alteré la expresión. ¿Por qué escribí esto de acá? Porque fíjense ustedes, miren que está en rojo y miren que está en verde. En rojo tengo este mini término con este, que son estos dos, que conforman el implicante rojo. Y en verde tengo este mini término y este de acá, que son estos dos. Este es este que está acá abajo y este es el primero, que justamente conforman al implicante verde. Justamente tengo que agregar esto para poder encontrar la expresión del implicante verde, porque con el rojo no tengo problema. Bien, entonces, por eso es que escribo esto de acá. Bien, fíjense que no muchos se darían cuenta de hacer esto, pero todo el mundo puede enlazar esto con esto y trabajarlo tranquilamente. Por eso el mapa de Carnot es una herramienta mucho más fácil que trabajar con álgebra de Boole. Bien, perfecto. Veamos otro ejemplo. Esto de acá. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Fíjense ustedes. Ustedes me dirán, ¿por qué está mal si yo estoy enlazando a este mini término con este de forma rectangular? Miren. Pero ¿cuál era la definición de implicante? Si bien es la asociación o lazo de 2 a la n mini términos, pero tienen que ser adyacentes. ¿Este mini término es adyacente con este? No. Este mini término es este que está acá, el C negado por B negado por A negado. Y este mini término que está acá es el C por B negado por A. No son adyacentes porque, fíjense, acá cambiaron las variables C y A que estaban negadas, que acá aparecen sin negar. Cambiaron dos variables, no cambió una. Entonces, este mini término y este no son adyacentes. Como no son adyacentes, yo no puedo enlazarlos de esta forma. Bien, recuerden que todos los mini términos que están en forma diagonal no son adyacentes en el mapa de Carnot. Bien, entonces esto está mal. Perfecto, veamos otro ejemplo. Ya con mapas de 4 variables. Observen ustedes, tengo una función lógica z de 4 variables de CBA. Acá está cómo encontrar la expresión más simple de esa función. Para ello recurrimos al teorema general de los mini términos, donde vamos a sumar todos los mini términos que hacen que dicha función z valga 1, en lo que dicha función z vale 1. Fíjense, ¿en qué mini término la función z vale 1? Para este de acá, que es el d negado, c negado, b negado, a negado. Este de acá, que es el d negado, c negado, b negado, a. Este de acá, que es d negado, c, b negado, a. Y este de acá, que es d negado, c, b negado, a negado. Bien, son estos que están acá. Trabajando, usando las propiedades del álgebra de Boole, llegamos a esto, a que z es igual a d negado por b negado. Pero a mí me interesa trabajar con el mapa de Carnot, que es lo que estamos viendo nosotros. Miren, ¿nosotros qué podemos hacer? Tenemos esos 4 mini términos que, si nosotros completamos el mapa con esta tabla, son estos que están acá. Bien, podemos enlazarlo directamente formando un solo implicante, que va a ser un implicante primo, por supuesto. Podríamos también cometer el error, que no deberíamos, de asociar este solamente con este, y este con este, o este con este y este con este. Es decir, formar 4 implicantes. ¿Para qué voy a formar 4 si yo puedo formar este solo? Bien, es decir, caeríamos en el error de los ejemplos anteriores que yo había dado. Bien, tan solo hay que asociarlos a los 4 formando este solo implicante. ¿Y cuál sería su expresión? Fíjense que al trabajar con este implicante yo me desplazo de la primera fila a la segunda. En ese cambio de filas se mantiene tan solo constante la variable d, que como vale 0 va a ser denegado. Y me estoy desplazando de la primera a la segunda columna, que ahí se mantiene la variable b, que como está en 0 va a ser b negado. Entonces la expresión de este implicante va a ser denegado por b negado, que es esto de acá. Y como justamente la función lógica z es la suma de las expresiones de los implicantes, y tengo tan solo un implicante que es este de acá, la expresión de la función z va a ser d negado por b negado. Bien, vamos a este ejemplo de acá, donde tenemos estos dos implicantes, que son implicantes primos esenciales, obviamente. ¿Por qué? Porque el rojo está aportando estos 3 mini términos que no están contenidos en el implicante verde, y el verde aporta estos 3 mini términos que no están contenidos en el implicante rojo. Recuerden ustedes que cuando un implicante primo es esencial, cuando aporta por lo menos un mini término que no está contenido en otro implicante primo. Este no aportó 1, aportó 3. Este no aportó 1, aportó estos 3. Bien, y ambos implicantes comparten este mini término de acá, que es el d negado c, b negado a. Bien, que más precisamente acá, cuando analizamos por álgebra de Boole, es la expresión extra que yo estoy escribiendo. Fíjense que son 7 mini términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando yo reescribo la función, escribo 8. ¿Cuál es el que estoy repitiendo? El d negado c, b negado a. ¿Ven? Este de acá. D negado c, b negado a. Que está acá. ¿Y dónde más está? Acá. Bien. ¿Por qué lo
escribí acá, porque lo necesito para poder armar la expresión del implicante verde, pero por álgebra de Boole. ¿Cómo se resuelve esto por mapa de Carnot? Fácil. Esto de acá ya sabemos lo que es. Esto es D negado por B negado, que es justamente lo que está acá. ¿Y el verde cuál es? Yo en el verde me estoy desplazando de la fila 2 a la fila 3, donde se mantiene la variable C, que como está en 1 es C. Y me desplazo de la columna 2 a la columna 3, donde la que se mantiene es la variable A, que como está en 1 es A. Entonces C por A. Bien. Y como tengo dos implicantes, la expresión de la función Z como suma de productos es ¿qué cosa? La suma de las expresiones de los dos implicantes, la del rojo y la del verde. Bien, perfecto. Y tenemos este ejemplo de acá, donde tenemos de nuevo nuestra función Z, que tiene 8 mini términos. Fíjense, acá tengo 3 y 3 son 6, 7, 8. Por álgebra de Boole, aplicando el teorema general de los mini términos, tenemos que la función Z es la suma de ¿quién? De esos 8 mini términos, en donde dicha función vale 1. Bien, trabajamos eso y llegamos a esta expresión de acá. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del mapa de Carnot, yo puedo asociar este mini término con este, formando el implicante verde. Este con este formando el implicante rojo, este con este formando el implicante naranja y estos dos formando el implicante violeta. Bien. Podría venir ahora alguien y cometer el siguiente error. Querer asociar este 1 con este, con este, con este. Es decir, esos 4 mini términos formando este implicante de acá. Si bien eso es un implicante, tendríamos 5 implicantes, pero eso me da un término extra que lo único que haría sería no modificarme la función lógica, pero sí hacer que ya no sea la función más simple, porque me estaría agregando un término extra. ¿Cuál sería ese término? Fíjense, sería el C por A. Bien, ojo con eso. Este de acá, este implicante está de más. No corresponde que yo haga eso. Bien, la forma de trabajar es así. Bien, con estos 4 implicantes, que justamente son implicantes primos esenciales. ¿Por qué? Porque el rojo aporta estos 2 mini términos que no están contenidos en ninguno de estos 3 implicantes. Bien, el verde aporta estos 2 que no están contenidos en ninguno de estos 3 de acá. El naranja aporta estos 2 que no están contenidos en ninguno de estos 3. Y el violeta aporta estos 2 que no están contenidos en ninguno de estos 3 implicantes. Bien, pero aparte, esta es la única forma en la que yo puedo asociar a esos mini términos. Es decir, que forzosamente tengo que trabajar con estos 4 lazos, es decir, con esos 4 implicantes. Por eso son implicantes primos esenciales. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la expresión de cada uno de esos implicantes? Bueno, la del rojo, fíjense. En el rojo yo estoy en la tercera columna, pero estoy cambiando de la fila 1 a la 2. De la fila 1 a la 2 se mantiene la variable D, que como vale 0 va a ser denegado. Y en esta columna B ya valen 1, entonces denegado por B por A. Bien, esto de acá. El implicante verde está en horizontal en la fila 2. Bien, entonces ahí tenemos que D vale 0 sí y C vale 1. Entonces sería D negado por C. Pero de esta columna a esta se mantiene B. Entonces va a ser B negado. Entonces va a ser D negado por C por B negado. Bien, esto de acá. El implicante naranja, ¿qué pasa acá? Estoy desplazándome de la tercera a la cuarta fila, donde se mantiene la variable D, que como vale 1 es D. Y en esta columna B vale 0 y A vale 1. Entonces sería B negado por A. Entonces va a ser D por B negado por A. Esto de acá. Y el último, que es el violeta, ¿cuál va a ser su expresión? Ese está acostado, es decir, en horizontal, en la fila 3. Entonces, donde justamente en esa fila D y C valen 1. Entonces, D por C. Y estoy desplazándome de la columna 3 a la columna 4, en donde se mantiene tan solo la variable B, que como vale 1 es B. Entonces va a ser D por C por B. Bien, esto de acá. Entonces, como tengo 4 implicantes, la expresión de la función Z es la suma de las expresiones de esos 4 implicantes. Entonces, justamente mediante un mapa de Carnot de 4 variables, acabo de obtener la expresión más simple como suma de productos ¿de quién? De la función Z. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Este último de acá, en el que tengo que mi función Z es la suma de estos 4 mini términos, que son los que yo escribí acá. Si desarrollamos todo por álgebra de Boole, se lo dejo a análisis de ustedes, llegamos a que Z es igual a C negado por A negado, esto de acá. Y si ubicamos esos 4 mini términos en el mapa de Carnot, son los de las esquinas. Pero ustedes recuerden que la adyacencia se mantiene entre este, este y este. Acá se mantiene entre este, este y este. Acá se va a mantener entre este, este y este de acá. Y acá se mantiene entre este mini término, este de acá y este de acá. Bien, recuerden ustedes, justamente por eso es que este borde del mapa continúa acá y este borde del mapa continúa acá. Recuerden que era una superficie esférica. Entonces yo puedo formar un solo lazo de 4 mini términos y asociar eso. Es decir, que tengo tan solo un implicante primo que está conformado por estos 4 mini términos que acabo de enlazar. Bien, ¿cuál sería la expresión de ese implicante primo? Y fíjense, me estoy desplazando de la primera a la última fila.
ahí la variable que se mantiene es la C, que como vale 0 es C negado. Y me desplazo de la primera a la última columna, que la variable que se mantiene es la A, que como está en 0 sería A negado. Entonces sería C negado por A negado. Bien, el producto de esas variables negadas. Perfecto. Y como tan solo tengo un solo implicante, la función Z es igual a ¿quién? A la expresión de ese implicante. C negado por A negado. Perfecto. Ahora, lo que queda ver es lo que es asociación con maxi términos. ¿Qué sucede acá? Observen ustedes. Tenemos acá lo que es un mapa de 3 variables que obviamente se va a utilizar para trabajar con funciones lógicas de 3 variables. Fíjense que en esta tablita, ¿qué es lo que yo tengo? Dice suma canónica. Acá tengo todo lo que son maxi términos, pero están ordenados de acuerdo a ¿qué? A la adyacencia. Bien, todos estos son adyacentes, es decir, este es adyacente con este y con el anterior que es este. Este es adyacente con su anterior y con su posterior. Este es adyacente con este y así sucesivamente. Todo sigue lo que es justamente un código cíclico de 3 bits, más precisamente un código Gray de 3 bits. Bien, perfecto. Si nosotros ubicamos, como hicimos en el caso anterior con los mini términos, lo hacemos con los maxi términos, ubicamos todos los maxi términos en el mapa de Carnot, quedan ubicados de esta forma. Y con respecto a las variables, observen ustedes, la variable C gobierna las filas del mapa y la B y la A gobiernan las columnas del mapa. Y recuerden ustedes, cuando estudiamos maxi términos, habíamos visto que en los maxi términos, variable que está en 0, variable que está sin negar, variable que está en 1 es variable negada. Entonces, si acá C está en 0, es C, si está en 1 es C negado. Como acá B y A están en 0, es B más A. ¿Por qué es suma? Porque es una suma canónica, ¿ven? Acá no es producto, acá es suma. Si acá es 0, 1 es B más A negado, si es 1, 1 es B negado más A negado y si es 1, 0 es B negado más A. Bien. Y fíjense, este maxi término es adyacente con este, es adyacente con este, es adyacente con este. Se cumple lo mismo que con los mini términos, se va a cumplir con los maxi términos. Bien, solo que acá, mediante el mapa, yo voy a obtener la expresión más simple de la función lógica como producto de sumas. Bien, ya no como suma de productos, sino como producto de sumas. Bien, si hacemos el mismo razonamiento para un mapa de 4 variables, fíjense, tenemos una matriz de 4×4. 4 filas, 1, 2, 3, 4, por 4 columnas, columna 1, 2, 3 y 4, donde las variables D y C gobiernan las filas y la B y la A gobiernan las columnas. Bien, acá están ordenados, de acuerdo a la adyacencia, todos los maxi términos de esta tabla. Bien, perfecto. Hecho eso, veamos algunos ejemplos. Miren, acá tenemos esta función Z que es, o está compuesta por estos 4 maxi términos, y que acá yo hice su análisis según lo que dice el álgebra de Boole. De acuerdo a lo que es el teorema general de los maxi términos, nosotros podríamos representar a una función lógica cualquiera como el producto de los maxi términos en donde dicha función vale 0. Bien, la función vale 0 para este maxi término de acá, el C más B más A, que es este. Después vale 0 acá, ¿para cuál maxi término? Para el C más B más A negado, que es este de acá. Después vale 0 acá, para el maxi término C negado más B negado más A. Y por último vale 0 acá, para el maxi término C negado más B negado más A negado. Bien. Si yo esto lo trabajo, obtengo o llego a esta expresión. ¿Cómo? Fácil. En lo rojo, ¿qué es lo que se mantiene? La suma C más B. Entonces yo la puedo extraer C más B ¿de quién? De A más A negado. Y en lo verde, lo que se repite es C negado más B negado, que lo puedo extraer y me queda A negado más A, A más A negado acá. Bien. A más A negado es 1. Recuerden ustedes, operación con el inverso. Lo mismo acá, A más A negado es 1. Entonces me queda C más B por 1, que es C más B, y C negado más B negado por 1, que es C negado más B negado. Entonces la expresión es esta. Me queda una expresión como producto de sumas. Esta es la expresión más simple de la función Z. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista del mapa de Carnot? Acá tenemos estos dos maxi términos que son adyacentes, yo los estoy asociando. Y también tenemos estos dos que son adyacentes que yo los estoy asociando. Bien, tenemos estos dos implicantes que son los que conforman mi análisis. Bueno, observen ustedes. Para este implicante de acá, como está en la primera fila, la variable C vale 0, entonces C. Pero yo me desplazo de la primera a la segunda columna, donde la que se mantiene es la variable B, que como vale 0 va a ser B, entonces C más B, que es esto que está acá. Y para el implicante verde, que está acostado, es decir, en horizontal en la segunda fila, C vale 1 es C negado. Pero cuando me desplazo de acá a acá, la que se mantiene es la variable B, que como vale 1 es B negado, entonces su expresión va a ser C negado más B negado. Bien, entonces la función Z, yo la puedo representar como el producto de las expresiones de esos implicantes. La del rojo, que es esta, y la del verde, que es esta de acá. Bien, perfecto. Veamos otro análisis. Por último, disponemos del siguiente ejemplo en el cual nos dan la tabla de verdad de una función lógica de 4 variables que consta de 4 maxi términos. El primero es el D más C negado más B negado más A. El segundo es el D más C negado más B más A. El tercero es D negado más C negado más B más A. Y el cuarto es D negado más C negado más B negado más A. Bien,
Ahora, si nosotros empleamos el teorema general de los maxitérminos, podemos expresar a nuestra función lógica z como el producto de los maxitérminos que hacen que esa función valga 0. Bien, esos maxitérminos están acá, que son estos 4 de acá, que yo fui mencionando anteriormente. Realizamos el producto de esos 4 maxitérminos y luego, empleando propiedades del álgebra de Boole, podemos llegar a la conclusión de que la función z es igual a c negado más a, es decir, que depende de las variables c y a. Si ahora analizamos eso desde el punto de vista del mapa de Carnot, ¿qué tenemos que hacer? Completar nuestro mapa de Carnot con el contenido de esta tabla de verdad, y acá ubicamos o notamos la presencia de esos 4 maxitérminos, que son los 4 de esta tabla. Bueno, nosotros a esos 4 maxitérminos los podemos asociar mediante un solo lazo, es decir, este lazo rojo, que es un implicante primo. Y ahora analicemos las expresiones o la expresión de ese implicante primo. Fíjense que el implicante, o cuando analizamos el implicante, nos estamos desplazando de la segunda fila a la tercera fila del mapa. Entonces, la variable que se mantiene es la variable c. La que está cambiando es la variable d, entonces la variable d no participa en el análisis. Como c vale 1, quedaría c negado. Pero también nos estamos desplazando de la primera columna a la última columna del mapa. Y ahí la que se mantiene constante es la variable a, que como vale 0 queda a. Entonces, la expresión para este implicante primo es c negado más a, que justamente es esta que aparece acá. Y como a nuestra función lógica z la podemos expresar como el producto de todos los implicantes que haya en este mapa de Carnot, como hay un solo implicante que es este rojo, y su expresión es c negado más a, entonces como conclusión llegamos a que la expresión de nuestra función lógica z va a ser c negado más a. Bien, y de esta forma queda concluido este tema. Entonces, como resumen, acabamos de analizar el concepto del mapa de Carnot, el concepto de lo que son los implicantes, es decir, el implicante, implicante primo e implicante primo esencial. También cómo asociar tanto minitérminos como maxitérminos en nuestro mapa de Carnot para encontrar las expresiones más simples de una función lógica, ya sea como suma de productos o como productos de sumas. Y de esta forma queda concluido este tema. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.